mundo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht's zu Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. A un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, reclamamos aquí la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. Bienvenidos a Diálogos con la Realidad. Nos encontramos en un conversatorio con una gran luchadora social, Lucha Castro. Gracias por acompañarnos. Realmente pues, es un honor tenerte hoy con nosotros y a la vez pienso que pues, tu nombre te hace totalmente honor. También tienes una combinación singular, eres de formación abogada pero también teóloga. Me gustaría si nos pudieras compartir ¿cuál ha sido tu quehacer en la defensa de los derechos humanos de las mujeres? Bueno, mira, muy rápidamente creo que yo cuando estuve en un colegio de monjas, en aquel entonces, recuerdo que las monjas tenían bardeadas todos esos sitios para crear a las niñas bien. Y entonces recuerdo que nosotros teníamos un juego muy interesante en donde poníamos nuestras manos entrelazadas y entonces para que otra niña pudiera treparse y ver a través de los muros y decirnos lo que pasaba del otro lado. Esa imagen de mis manos entrelazando y siendo mujer piecito para otras, pero al mismo tiempo yo en ocasiones me tocaba trepar, me ha perseguido toda la vida. Y entonces hice el compromiso, eso fue como los primeros momentos de rebeldía. Y fue cuando supe que se estaba tomando conciencia de que me enseñó ese juego infantil a ver la mirada también a través de las otras, a escuchar también lo que sucedía en el mundo por otras personas y también ser yo misma mirada y también mirar. Entonces así empezó como a muy temprana edad. Después mi familia empresaria, de pronto nos vimos en el 92, 93, recordemos con el colapso financiero. Y entonces nosotros somos 4 mujeres, mi padre murió con una deuda bancaria tremenda y pensando que ya era porque era viejo, sin darse cuenta que fue esa crisis terrible que azotó a todo el mundo. Y entonces me vi de pronto con una carrera de abogada y mis madres y mis hermanas me dijeron, nos van a seguir quitando todo, ¿qué hacemos?
Me convertí en una dirigente, entonces yo no sabía que era derechos económicos, sociales y culturales, solamente sabía que eran deudas bancarias, y me convertí en una líder de un movimiento amplio, del movimiento del Barzón, y entonces ahí empecé a tomar conciencia de esos derechos, ¿no? Posteriormente, éramos muy creativas para hacer las protestas, de pronto poníamos un tendedero con todos los dólares ahí para hablar de cómo lavaban los dólares los bancos. Y en eso empezó el tema de las muertas de Juárez, que todavía no le llamamos feminicidio, y esas muertas de Juárez, las madres llegaron conmigo y me pidieron que yo fuera su abogada. Y empezamos entonces un movimiento de las mujeres para denunciar el tema de los feminicidios, que primero tuvo visibilidad en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y posteriormente en todo el país. Y entonces ahí fuimos cuando empezamos a tomar conciencia de ese grave problema que tiene como fondo la violencia familiar, como la falta de diligencia, los prejuicios de género, etcétera. Y después me di cuenta, formé una organización, Justicia para Nuestras Hijas, pero había muchas sobrevivientes. Y entonces en el 2008 creamos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la organización que coordino hasta la fecha, y ahí empezamos con los delitos de género: trata, feminicidio, violencia sexual y violencia familiar. ¿Por qué la violencia de género es un continuo? Está presente y parece ser que no baja, ¿no? Bueno, porque lo que pasa es que vivimos en un mundo patriarcal, en un mundo justamente que está hecho para que funcione a partir de un paradigma de un solo sujeto, que es entonces el hombre, y las mujeres estamos ahí en una situación de subordinación absoluta, y eso hace pues que estas parejas, que no somos parejas, tengamos siempre una situación de subordinación en todos los aspectos, ¿no? Y la violencia familiar pues es cuando el ser humano, el hombre, considera pues que esas personas tienen menor valía, que además están bajo su tutela, y ahí decimos, ¿no? Este es mi carro, mi perro, mi caballo y mi vieja. Entonces, a partir de ese paradigma, de esa manera de pensar y de ver el mundo, es cuando se somete a las mujeres en todo el país. Entonces, te decía que creamos esa organización, pero muy pronto con la guerra empezaron a llegar las madres, las hermanas, las hijas de los ejecutados, de los hombres desaparecidos también. Y entonces después llegaron las defensoras de derechos humanos que fueron perseguidas por el Estado. Entonces nuestra organización se abrió a esos tres grandes ejes, y es ahorita en donde estoy. O sea que podríamos pensar que esta llamada guerra contra el narcotráfico, ¿en qué ha influenciado en esta violencia que reciben las mujeres? Mira, simplemente a mayor armas, mayor vulnerabilidad de las mujeres, ¿sí? O sea, las armas que proliferan siempre intimidan, ¿sí?, a las mujeres. Además, las mujeres vivimos de otra manera la violencia. En las comunidades rurales, por ejemplo, que las mujeres se ven obligadas a convivir con policías, con ejércitos, con sicarios, etcétera, pues ellas están ahí como botín de guerra. Están ahí y cuando sus hijas salen no saben si se les va a antojar a un sicario o a un policía, que ahorita es lo mismo, y entonces en esa mezcolanza las más vulnerables son las mujeres, ¿no? Precisamente por la situación que se tiene de discriminación y de ser considerados como objetos, sino como sujetos. Entonces las mujeres vivimos la situación de guerra en forma muy diferenciada. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, que llegan 10,000 soldados, policías federales, sin su pareja sentimental. Imagínate cuando tenía una necesidad de carácter sexual, ¿qué hacía? Y además armados. Se sentían con el derecho de llegar y tomar a cualquier mujer, ¿no? Entonces, esa situación, y aparte esa guerra que se hizo, que se hace, que es vigente, las desapariciones, los miles de muertos que existen en el país, significa que hay miles de mujeres que se han quedado a cargo de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, y están invisibilizadas para la sociedad, están invisibilizadas para el propio Estado. Nadie sabe qué ha sido el final de estas mujeres, ¿sí? Ha sido el costo de la guerra y el papel que a la vez como madres que les asigna la sociedad, por ejemplo, las que te han buscado para la desaparición de sus hijas o de sus hijos. Sí, y además recordemos que en esta sociedad en que vivimos, el proveedor fundamental es el hombre.
Entonces, cuando el hombre falta, la mujer se queda pues a cargo de los miembros de la familia, pero además sin recursos para trabajar, para salir adelante. Entonces han engrosado el cinturón también de la pobreza, esa guerra. Son saldos que no se ven. Claro. Lucha, el Estado mexicano recibió una condena de la Corte Interamericana por el caso llamado el Campo Algodonero, que fundamentalmente fue dirigido al estado de Chihuahua. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Bueno, nosotros vemos la realidad de México y parece que más que frenar se ha extendido este fenómeno. Mira, lo que sucede es que no está dirigida a México. Una sentencia como la sentencia emblemática de Campo Algodonero es una sentencia internacional que obliga a todo el sistema interamericano, es para todos los países, que nace justamente de la visibilización de los feminicidios en Campo Algodonero, de estas jovencitas, y en donde se pone en manifiesto a partir de toda la situación que hubo en el desaseo absoluto, en la falta de trabajo de investigaciones serias, en toda una situación en donde permitió que las mujeres en Ciudad Juárez, y como pasa ahora en el resto del país, pues sean de mercancía sexual y posteriormente tiradas. Entonces todo eso se expuso por parte de las madres, de las organizaciones, de tal manera que la sentencia de Campo Algodonero no puede ser apropiada por ninguna víctima o alguna abogada, sino es el colectivo, el despertar ciudadano de la indignación que existió cuando se empezó a tocar este tema. Y esa sentencia obliga, por ejemplo, a muchísimas cosas, entre ellas a capacitación a funcionarios y a funcionarios, a operadores del sistema de justicia, obliga a que exista una página de internet donde se suban todos los casos de mujeres desaparecidas con fechas, obliga a una serie a la disculpa pública, que hasta ahorita el Estado mexicano ha sido incapaz de cumplir con esa sentencia emblemática. Pero ¿para qué nos sirvió? Nos sirvió para que entonces ese fenómeno se dijera que no solamente existe en Ciudad Juárez, ese fenómeno existe en el Estado de México, y entonces empezaron a tener el tema de la tipificación del feminicidio, y entonces empezaron las legisladoras y los legisladores a incorporarlos dentro de sus códigos, y encontramos que ahora hay la rebatinga, porque ahora están diciendo, no, pues en el Estado de México hay más feminicidios, no, en Ciudad Juárez hay más. No se trata de una guerra de donde hay más muertas o donde hay más desaparecidos, y que ahora el problema es que la violencia de género, que los feminicidios, que la violencia es una violación a derechos humanos y que por ninguna manera lo tenemos que soportar. Y además es parte de la denuncia que estamos haciendo en forma cotidiana. Eso originó porque Chihuahua fue uno de los primeros, es el primer lugar en el país antes de la reforma constitucional que hizo las reformas al sistema acusatorio, ¿sí? El sistema inquisitivo. Tiene que ver con las más de 400 recomendaciones que recibió el Estado mexicano en los casos de violación a derechos humanos de niñas y de mujeres. Tú acabas de mencionar algo muy interesante, que el fenómeno se empezó a conocer como las muertes de Juárez, y después hubo un salto cualitativo para nombrarlo como feminicidio, y de ahí llegar a la tipificación y a los códigos penales. Vamos a ir a un corte, y regresando nos gustaría que nos explicaras cuáles son esas características de esos asesinatos cruentos que se han llamado feminicidios. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Diálogos con la Realidad. Estamos abordando la problemática del feminicidio, y bueno, ¿quién mejor que Lucha para que nos ayudes a entender qué diferencias hay entre un asesinato de una mujer y el feminicidio? Bueno, mira, el feminicidio es un crimen de odio, es un crimen que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer. ¿A qué me refiero? Que aquí vemos que tenemos que ver como la definición desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista antropológico. Desde el punto de vista jurídico, pues es etimológicamente feminicidio, es el homicidio de una mujer. El homicidio, pues, sería de hombre, ¿no? Entonces, es la muerte de una mujer. Sin embargo, ¿por qué se le da la connotación de feminicidio? Se le da esa connotación hablemos como del encuadre en el que se dan esos asesinatos. Quiere decir que las mujeres, independientemente del móvil, el móvil puede ser la violencia familiar. Entonces, toda mujer que sufre violencia familiar en algún momento de su vida ha tocado las puertas del Estado, le ha llamado a la policía,
ha ido al sector salud golpeada, a lo mejor diciendo que se cayó, pero trae una herida en la espalda, etcétera. Entonces, siempre hay una llamada de auxilio que hacen las mujeres, pero esa desatención, esa falta de debida diligencia, esa falta de protección, medidas de protección, es lo que hace que finalmente un caso de violencia familiar termine en feminicidio. O sea que es un continuo de violencia. Es un continuo, o sea, es un delito continuado que está ahí, que se está denunciando de diferentes formas, ¿sí? y que está desatendido. Eso, otras cuestiones tienen que ver con la violencia sexual. Todas significan que el cuerpo de las mujeres son cuerpos que son para otros y que son cuerpos que pueden ser apropiados en cualquier momento. Entonces, esos ritos que se hacen, entonces pueden ser desde ritos satánicos, pueden ser desde violaciones tumultuarias, violaciones individuales, puede ser cuestiones de celotipia, ¿no? El hombre que se siente con el poder de aniquilar a su pareja si no es mía, que no sea de nadie, etcétera. Múltiples móviles pueden tener, pero fundamentalmente tiene que ver con el sentido de poder que se tiene de sometimiento hacia una mujer. Entonces, por eso los feminicidios no solamente tienen la responsabilidad en el sujeto pasivo, en el sujeto activo que comete el crimen, lo tiene también a partir del Estado, porque el Estado es el que es el garante de los derechos de las mujeres, en este caso, o de las niñas, y ese Estado ha sido incapaz ni de creerles cuando van a presentar las denuncias o cuestionarlas, pero tampoco han sido capaces de darles medidas de protección, etcétera, y mucho menos de llevar a la justicia, porque pues el 98% de los casos se encuentran en la impunidad. Entonces, eso significa que esos agresores continúan en la espiral de la violencia porque tienen la aquiescencia del Estado, porque tienen la complacencia, porque tienen la complicidad, porque están en la impunidad, porque no les pasa nada. O sea, matan a una mujer y no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso el binomio no se podría dar un feminicidio si no tuviéramos un Estado complaciente, tolerante con las muertes de las mujeres, con los asesinatos, y los agresores, los hombres que se sienten pues con el poder de aniquilar a sus víctimas. ¿Qué características tienen estos asesinatos? O sea, ¿son crueles? ¿Y cuáles son las formas en las que son asesinadas estas mujeres? ¿O qué relación tiene con la desaparición, con la tortura? Bueno, lo que pasa es que se ha pensado que los feminicidios se ha limitado mucho a que un feminicidio es cuando una mujer es secuestrada, luego es violada, luego es torturada y luego es asesinada y tirada en el desierto. Ese es un feminicidio. Pero también es un feminicidio una mujer que está en su casa y que su pareja está molesta, está enojada porque no quiere continuar con él por la violencia y que encuentra un sicario que le paga 2,000 pesos para que lo asesine. Ahí ni la tiró en el desierto, ahí ni siquiera, simplemente la aniquiló. Y también es un feminicidio. Por eso no podemos caer en la tentación de decir, estos son feminicidios, estos no son feminicidios. Todas las muertes que se dan con estas motivaciones, independientemente del camino que se siga, son feminicidios. Ok. Tú acabas de dar en la clave de la otra parte, ¿no? La parte del Estado, su responsabilidad. En tu trabajo, en tu activismo de acompañamiento a las víctimas, ha habido una reforma al sistema acusatorio, más adelante nos vas a platicar un poco de ella, pero me gustaría que nos comentaras, que nos compartieras, ¿qué te sigues encontrando como obstáculos para acceso a la justicia en el caso de mujeres violentadas? A ver, mira, algo muy serio, el problema de la credibilidad. ¿Qué es eso? Si un joven de estos que nos están ahorita tomando el video van y presentan una denuncia porque les robaron su carro, a los jóvenes los únicos que le van a preguntar es dónde estaba estacionado, cómo es su carro, cuál es su matrícula, el nombre, de qué color, y le creen. Le creen. No le dicen, oiga, ¿está seguro? Oiga, pues ¿por qué se le ocurrió dejar el carro en la vía pública? Pues ¿cómo no lo dejó en el estacionamiento? Tampoco lo regañan y le dicen, oiga, ¿no tiene un hermano que le gusta y que se haya ido y haya agarrado las llaves? O sea, no lo regañan, le creen. Pero una mujer, cuando va a presentar una denuncia por violación, lo primero que hacen es voltear a verla. Y entonces ven el tamaño del escote, y ven el tamaño de la falda, y a qué horas estaba, y entonces empiezan todas esas series de prejuicios en la credibilidad. No le creen.
Entonces, en los delitos de género, el problema que tenemos las mujeres es que no nos creen. ¿Sí? Esa situación hace pues mucha complicidad en cuanto a la misma investigación. El ejemplo que yo les ponía ahorita, de inmediato hacen el reporte, bueno, no tan inmediato, pero bueno, se supone que el protocolo les obligaría a que mandaran decir a Tránsito, a Policía Federal, si efectivamente el carro, dónde estaba, las cámaras, pero en el caso de las mujeres no. Si la madre va y dice que su hija desapareció, seguramente se fue con el novio, seguramente va a volver. O sea, siempre esas cuestiones de los estereotipos de género, esos prejuicios que existen, son los que se pasan adelante para empezar las investigaciones, de tal suerte que todo lo demás pues ya no funciona. Imagínense cuando llegan con los jueces. Ahí tiene uno, las mujeres que han sido víctimas de violación tienen que demostrar que realmente hubo resistencia, ¿sí? Y tenemos ahí sentencias absurdas en donde a pesar de que estaba un cuchillo encima, pero no comprobó que realmente el cuchillo le estuviera provocando miedo, etcétera. Entonces, como en los delitos de género, violencia familiar, violación, las mujeres tenemos que demostrar esas cuestiones eminentemente subjetivas que no son en los delitos patrimoniales. En el secuestro, por ejemplo, pues nada más que hubo privación de la libertad, pero no tiene usted que demostrar si hubo miedo, pero sí hubo un poquito miedo o no tenía mucho miedo, y en la violación sí, el consentimiento. Entonces, esa es la primera cuestión, que son obstáculos que tienen que ver con el acceso a la justicia a partir de la serie de creencias y de estereotipos que se tienen desde todos los operadores de justicia, desde el policía que acude cuando al llamado de una mujer que está en situación de violencia, hasta el que va y recoge el cadáver de una mujer. Ok. Por otro lado, algo que podría ser bastante a favor o abonar a esta dinámica de la defensa son las redes que puedan tener las mujeres. En tu experiencia de acompañamiento, ¿qué tan importantes son estas redes? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es encontrar las razones de carácter, que dijera, como psicológico que tienen las mujeres para no denunciar. Eso es algo muy complicado, porque muchas mujeres no denuncian, y no denuncian porque están atrapadas en el círculo de la violencia, ese círculo que les dice pues que el hombre que llega y que las enamora de nuevo y que les dice que bueno, que ya va a estar todo bien, que está arrepentido, pero sobre todo por todas las voces que se oyen, ¿verdad? La mamá que le dice, no hija, pues es que ¿qué vas a hacer sola? No, pues sí es violento, pero violento tu papá, no creas, y al tuyo hay más o menos. Y las voces de los sacerdotes, de los padrecitos, ¿verdad? Es tu cruz, ahí está la otra vida. Y el Señor te lo va a tomar en cuenta, reza para que eso. Entonces, todos esos mensajes, esos que las mujeres están escuchando todo el tiempo, no les permiten tener la libertad y además la situación de que no se encuentran empoderadas. Entonces, se requiere primero tener redes de apoyo en organizaciones feministas, en organizaciones que entiendan eso, para que ellas puedan a partir de eso tener entonces sí la opción de una vida libre de violencia. No solamente las leyes, pues las leyes efectivamente son importantes, pero como nos dice Alda Facio, una cosa es el componente jurídico, las leyes ahí plasmadas, y otro es el componente estructural, o sea, la interpretación que hacen los operadores del sistema de justicia de esas leyes que tenemos. Sí, justamente, creo que ha habido un avance muy importante en la conceptualización del feminicidio como un delito, pero ¿bastarán las leyes o cómo transformamos esta parte cultural que, como nos acabas de comentar, sigue nutriendo la mente de los operadores de justicia y bueno, sigue impidiendo como un acceso a las mujeres a la justicia? Con protocolos. Si un policía tiene un protocolo, pues independientemente de sus cuestiones y creencias personalísimas, si escucha una llamada de una víctima, él tiene que llegar, y si la víctima le dice que ahí la golpearon, él tiene que preservar la escena del crimen, ver si está todo volteado, hacer su informe, etcétera, desde ahí, de las cosas pequeñas. Igual que el médico con la norma 046 tiene que poner ahí y dar anuncio, o sea, denunciar o dar información de cómo llegó esa víctima, o el Ministerio Público, independientemente de que crea que la mujer es una puta, él tiene necesariamente que hacer un protocolo específico para atender, y que en ese momento en donde desapareció la niña o la mujer,
aplicar lo que dice la sentencia de Campo Algodonero, en el sentido de la aplicación del protocolo ALBA, en donde empiece todo el mundo a buscarlo. Sí. Es sencillo, hay cuestiones muy prácticas que se pueden hacer, más allá de las creencias que tienen los operadores, pero no hay voluntad política, ese es el asunto. La vida de las mujeres no vale. Sí. Y más allá de esperar como el momento del cambio cultural, justamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer mientras caminamos hacia allá? Profesionalización y protocolos que ayuden a la actuación del personal que está en ejercicio. Y rendición de cuentas, rendición de cuentas. A ver, gobernador, es tu informe, a ver, presidente municipal, es tu informe. Qué bueno que ya va a la baja los delitos de secuestro, de extorsión y de robo. Y la violencia familiar, y los feminicidios, y las violaciones, y las cifras negras de las violaciones que no se denuncian, y el hostigamiento sexual que hay en tus oficinas, y todo lo que tú permites. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar a exigirles también a los gobernantes que estos delitos que nos lastiman y que son verdaderas violaciones de derechos humanos, que no se concilien. Todavía hay estados en donde se concilia la violencia familiar. Sí. Vamos a hablar de la conciliación, sus consecuencias y los cambios que ha habido en el sistema acusatorio después de este corte. Seguimos con Lucha Casco. Regresamos a Diálogos con la Realidad. Lucha, compártenos cuál ha sido tu experiencia con la reforma al sistema penal acusatorio en el estado de Chihuahua, que fue el primer conejillo de indias ahí de esta reforma. ¿Cómo ha sido? Bueno, mira, no es casual que en Chihuahua haya sido el primer lugar, el primer estado en el país, y tiene que ver con las recomendaciones que hicieron por el tema que logramos colocar en la agenda nacional e internacional, el tema de feminicidio. Entonces, cuando vinieron las recomendaciones, las observaciones de la ONU, de la OEA, pues empezaron a ver que había un problema grave estructural que tenía que ver con el acceso a la justicia. Mi experiencia, el primer caso que llevé fue una tentativa de feminicidio, en donde se quería llegar a un juicio abreviado, pero el que más me ha conmovido, sin lugar a dudas, es el de Rubí Marisol Fraire. Ella era hija de Maricel Escobedo, una defensora de derechos humanos, que se convirtió en defensora a partir de que su hija desaparece, y ella caminaba todos los días con el retrato de su hija en Ciudad Juárez. Yo estaba en Chihuahua, y recuerdo que yo la veía con la carriola, y yo decía, ¿cómo es posible que una madre en Ciudad Juárez esté caminando sola? Si yo estuviera ahí, yo estaría, aunque sea para llevarle la pañalera. Después, ese caso, todos creo que lo conocimos, ahí el juicio oral, absuelven al asesino, a Sergio Rafael, y entonces ella se siente terriblemente desprotegida, y entonces alguien le habla de mí y acude y me pide que sea su abogada. Juntas empezamos una estrategia jurídica y nos fuimos con unos magistrados, apelamos la sentencia, nos fuimos a casación y entonces logramos una sentencia de 50 años. Fue muy interesante porque es darle la incorporación de las consideraciones de género y explicarles al tribunal, a los magistrados, todo lo que no pudieron ver en el juicio oral, porque la madre dio, de entrada, le dio una información privilegiada al tribunal, pero además Sergio Rafael, cuando fue detenido, ya había habido como 4 rastreos y nunca habían encontrado los restos de Rubí. Él, después de asesinarla, la tiró en un lugar donde había restos de marranos y los mezcló los quemó. Y fue hasta que él los llevó cuando lo encontraron. Bueno, pues el tribunal omitió todo eso y bueno, ella se convierte en una defensora. Teníamos una sentencia, pero luego me decía, Lucha, pero ¿para qué me sirve una sentencia si no tengo al asesino en la cárcel? Y empezó con un activismo. En una ocasión venimos a México, tratamos de ver al presidente, nunca nos hizo caso. Después, en la última reunión que tuvimos con el fiscal general, ella dio nombres de los policías que estaban protegiendo al asesino de su hija, a su yerno, y entonces fue ahí como la mataron, la información que ella dio. Entonces, este caso colapsó el sistema acusatorio realmente porque se pensó que era un fracaso. Y fíjate que no, yo le tengo mucha confianza y creo en el sistema acusatorio, porque es un sistema en donde pues ya no se puede estar en lo oscurito, o sea, tiene varios principios y ejes fundamentales. Por ejemplo, el tema de la publicidad, o sea, de tal manera que en un juicio oral
está presente obviamente los sujetos procesales, la víctima, está en este caso pues el presunto responsable, el defensor, el juez, etcétera, ¿no? El Ministerio Público. Pero entonces, cuando se hacen las audiencias, como el público puede estar ahí, lo que está en entredicho es el prestigio de cada uno de los sujetos procesales, de tal manera que el mismo público al terminar puede decir, bueno, yo también lo hubiera absuelto, pues si no traía nada, el Ministerio Público no fue capaz de eso, o yo también lo hubiera condenado, ¿sí? Entonces los jueces también se sienten pues con la obligación de estudiar y de hacer sentencias fundamentadas. Ustedes tienen muchísimas ventajas, el principio de la oralidad también, el hecho de que de viva voz y sin intermediación los jueces y las juezas se den cuenta de los testigos, todo eso, la manera, ¿no? Sí, la manera en que se lleva este proceso tiene bondades. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora tenemos un código procesal único, el código único que se hizo, y bueno, se hizo de repente desde el escritorio de los que saben, nunca se fue a consultar a los otros lugares en donde ya estaba vigente, como para decir qué cosas podrían aportarse, y ahora tenemos un código regresivo con las víctimas. ¿Qué pasó en Chihuahua que no pasó en el resto del país? Cuando el gobernador Reyes Baeza iba a realizar esa gran reforma de la Constitución y de siete códigos, no nada más tomó en cuenta a los tres poderes, sino que a las organizaciones no gubernamentales nos dijo, bueno, vamos a tener esto, yo quisiera que ustedes nos apoyaran. Les dijimos sí, pero déjenos ver qué está pasando en otras partes de América Latina en donde ya hay sistema acusatorio. Entonces nos fuimos a buscar nosotros a expertas de Chile, de Colombia, de Argentina, y les dijimos qué está pasando con los delitos de género allá. Y entonces ellas vinieron y junto con los diputados y diputadas arrastramos el lápiz y logramos incorporar consideraciones de género en los códigos penales y familiares, penales y de procesal penal, y eso logró que Chihuahua tenga unos estándares muy importantes en materia de derechos humanos, que no es lo que está sucediendo con el actual código. Entonces, la experiencia ha sido positiva. Desafortunadamente, pues solamente si no tenemos a mí me preocupa muchísimo que este sistema que se está dando en todo el país, las organizaciones de derechos humanos están ajenas. Entonces se está convirtiendo solamente en una cuestión entre ministerios públicos, jueces y juezas y defensores públicos, y la sociedad está ajena. Entonces, mientras no pueden abrazar este sistema si no lo conocen, pero también para usarlo adecuadamente. Se están bajando los mismos vicios que tenían. ¿Cuál es lo más importante que a mí me parece el cambio mejor que tuvo este sistema? Bueno, que anteriormente las víctimas no existían. Entonces el Ministerio Público representa a las víctimas. Entonces el Ministerio Público se pone de acuerdo con el defensor y pues ahí terminan los juicios rápidamente. Pero ya la víctima tiene voz, pero ya hay un sujeto procesal nuevo, que son las acusadoras coadyuvantes, las representantes de las víctimas, y esas son las que vamos y exponemos y acompañamos a las víctimas para que realmente ellas puedan estar en ese proceso que también puede ser sanador. Yo recuerdo un caso de violencia familiar de un médico de mucho prestigio, desde el punto de vista profesional, obviamente, en el Seguro Social, que violentaba a su mujer, y entonces ella todo lo que quería lo logró en una audiencia, cuando él se subió y delante invitó a todos sus compañeros de médicos y de enfermeras, y delante la víctima, y delante de ellos el médico le pidió perdón. Le dijo, quiero pedirte perdón porque he sido violento, quiero pedirte perdón porque efectivamente. Con eso ella empezó el proceso de reparación. Entonces tiene muchísimas virtudes siempre y cuando exista acompañamiento y empoderamiento de las víctimas. La posibilidad del reconocimiento, ¿no? Que muchas veces, como nos has contado, está a ojos oscuros pues, de las autoridades. Lucha, para ir cerrando pues ya esta participación y el agrado de tenernos hoy contigo, bueno, tú pues eres una defensora de derechos humanos de las mujeres. Sin duda pues es una acción noble, es un compromiso también ético y político, pero también me imagino es una experiencia bastante fuerte, de pérdidas, dolorosa en algunos momentos, en otras pues reconfortante. ¿Cómo convives tú con esos dos lados en tu vida?
Ay, bueno, mira, es complicado porque, digo, soy de las pocas mujeres en el país que tiene medidas provisionales de la Corte. La Corte da medidas provisionales pues cuando hay una situación grave de riesgo. Y aquí el problema es que en todos estos años siempre nos habíamos enfrentado pues con los bancos, como te decía en mi historia personal, o bien con agresores. Pero ahora, ahora que estamos también en el tema de los derechos económicos, en donde están las mineras, etcétera, ahí metidas, ya sabes, todos los que son ahora el dueño del país, pues ahora se mete un ingrediente que no teníamos, que es el crimen organizado. La utilización del crimen organizado para extinguir a los defensores, porque en Chihuahua es el lugar más peligroso para defender los derechos humanos, pero también las campañas brutales del gobierno en contra nuestra. El gobernador Duarte es un enemigo acérrimo de las defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces es muy complicado, pero bueno, al mismo tiempo es como, que te dijeras, es como si en África hay médicos y ahorita está el ébola y los médicos salen corriendo y dicen, no, pues ya me voy, aquí ya llegó el ébola. Lo mismo nosotros, estamos en una situación de violación de derechos humanos en el país y en Chihuahua, pues es como un bombero, el bombero no se quiere quemar, pero hay un incendio y tiene que ir. Los defensores de derechos humanos tampoco queremos que nos asesinen, que nos maten, que nos discriminen, pero bueno, si están esa violación de derechos humanos, tenemos que estar ahí, ¿no? Claro. Y lo más duro es pues que la familia no está con nosotros, yo tener que vivir alejada de mis nietos, de mis hijas, eso siempre duele. Es un sacrificio, pero pues está en la lucha, ¿no? Si quisieras compartir un mensaje a nuestro auditorio, a los luchadores y luchadoras sociales, pero también pues a la sociedad en general. Bueno, yo quisiera que los jóvenes, las mujeres y los hombres que están ahorita estudiando realmente vieran la posibilidad de convertirse. Creo que muchos de ellos son defensores y defensoras de derechos humanos, pero no se han reconocido. La ONU lo dice, o sea, busquen por ahí ustedes que tanto les gusta googlear lo que dice la definición que hay sobre defensor y defensora de derechos humanos. Y realmente cuando tú estás luchando por un mundo mejor, cuando te pueden las injusticias, cuando exiges que los maestros o maestras sean mejores en todo, estás realmente luchando por una vida mejor. Entonces creo que ser defensor y defensora de derechos humanos es una opción de vida y es lo mejor que puedes hacer. Así que a buscar esa opción más que el dinero. Lucha, pues gracias por tu participación. Eres un gran referente, un ejemplo de la lucha de las mujeres y su defensa, principalmente de sus derechos humanos. Gracias a ustedes. Esto fue un capítulo más de Diálogos con la Realidad, Dignidad, Poder y Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos.